Educación sexual, en amor y temprana. Guía práctica para la educación sexual de las niñas y los niños, desde la infancia a la pubertad. Autor de esta serie de videos, Dr. E. Nicolás León Ruiz. Derechos reservados 2021. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito del autor de este video. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Requerir permiso a drnleonlegal@yahoo.com. Autores del libro en que esta serie está basada: Padre Antonio Bravo, C. Licenciada Carmen Vega de Moreno. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Locutora María Laura Laurita León Reyes. mlleon29@gmail.com. Lo que necesitan y deben saber los padres y las madres. Nota: en estos videos seguimos con la directiva del libro de enfatizar la igualdad de responsabilidades y derechos de ambos géneros, femenino y masculino, y por eso repetidamente utilizamos madres y padres e hijos, en lugar de solamente padres o hijos, para señalar los grupos respectivos. Asimismo, debemos insistir que este texto es solo una guía. Su aplicación a cada caso particular es la responsabilidad plena y única del padre y/o de la madre del hijo o la hija. En este video, 14. Preguntas de las niñas y los niños relativas al sexo y guía de respuestas. Orientaciones. Importancia de la verdad y de la urgencia. ¿Cómo tuvimos un bebé? Intereses sexuales en las niñas y niños. La sexualidad infantil y sus manifestaciones. Saber qué y por qué preguntan. ¿Quién debe responder a inquietudes sexuales? ¿Cuándo se debe responder? ¿Cómo se debe responder? Orientaciones. En los videos que siguen, se anhela brindar a los padres y madres un medio que les facilite cómo responder a las preguntas más frecuentes que generalmente hacen hijos e hijas. Naturalmente, se supone que padres y madres hayan visto los videos anteriores. Si así lo han hecho, pueden tener confianza en que ya están debidamente preparados para responder a muchas de las preguntas que les formulen. Por esta razón, cuando creamos necesario o conveniente repasar algún punto de los videos anteriores, a fin de responder como es debido a alguna pregunta, señalaremos los videos correspondientes. Lo nuevo será la forma y las palabras que deberán usarse, para poder adaptarse a la edad de los niños y niñas, y para que ellos y ellas comprendan correctamente. Queremos ayudar de una manera efectiva en su misión de ser los primeros y mejores educadores sexuales de sus hijos e hijas. Como padres y madres, deben estar debidamente informados y formados sobre la sexualidad. Nadie da lo que no tiene. Escuchen a sus hijos e hijas con cariño y comprensión, dándoles la importancia que para ellos y ellas tienen las preguntas que hacen. Nunca las consideren pueriles, ni se burlen de sus inquietudes. Contesten con claridad y veracidad a todas las preguntas. Estimulen con su amor y ternura la autoestima de sus hijos e hijas y la confianza en sí mismos y en ustedes. Esfuércense para que desde la primera oportunidad que conversen o dialoguen de sexualidad, sexo, amor, sus hijos e hijas tengan la idea real de que es algo bello, bueno, sano, natural. Nunca platiquen como si fuera algo sucio, feo, malo, que se debe ocultar. Cuando tengan edad adecuada y lo vean conveniente, expliquen a sus hijos varones sobre las relaciones sexuales, concepción, embarazo y la responsabilidad sexual personal. Es inconsciente e injusto dejar embarazada a una muchacha si no están suficientemente preparados para casarse o mantener con dignidad a la madre y/o al hijo, hija. Sobre todo, si no hay un verdadero y duradero amor entre la pareja. Enseñen a sus hijas las consecuencias de una actitud irresponsable frente a la salud reproductiva y edúquenlas a que valoren su propio cuerpo y sus derechos y deberes como mujeres.
Mantengan un comportamiento sexual responsable, que sea un ejemplo para sus hijos e hijas. Importancia de la verdad y de la urgencia. Actualmente, en muchos padres y madres, autoridades educativas y buena parte de la sociedad, existe una marcada preocupación por las relaciones sexuales a muy temprana edad, empezando en la pubertad, 12 a 13 años aproximadamente, es decir, antes de la adolescencia. Embarazos no deseados en la pre- y adolescencia, pese a la cantidad de información más o menos preventiva que hoy en día les rodea. Abortos. Enfermedades de transmisión sexual, clamidia, enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, gonorrea, herpes genital, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, sífilis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, VB, virus del papiloma humano, VPH, linfogranuloma venéreo, LGV, matrimonios con vivencias prematuras y poco reflexionadas de las parejas, con los consiguientes divorcios, abandonos y separaciones después de poco tiempo. Hogares disfuncionales y desorganizados por una u otra razón. Personas poco o nada felices, producto de un mundo cambiante, exigente, competitivo, convulsionado y cada vez más impersonal. Es conocido que hoy en día se ha implementado y producido un sinnúmero de actividades y medios a fin de combatir todo lo que anteriormente hemos mencionado. Esto es, hay información sobre las consecuencias de las relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, los métodos anticonceptivos y preservativos que proporcionados gratuitamente han inundado el mercado y están al alcance de la mano de cualquier persona sin importar la edad ni su condición social o cultural. Seminarios, charlas y demás, pero nada de todo esto surte el efecto deseado. Creemos que una educación sexual integral, de información y formación, plenamente humana, con valores personales acerca del amor y el respeto a la vida, puede influir positivamente en los niños y niñas. La necesidad y la urgencia que tienen los padres y madres actualmente es de hablarles a sus hijos e hijas sobre sexualidad, con la más absoluta verdad, de una manera coherente y tierna, con mucho amor. Así las prepararán para el momento en que reciban información de instituciones educativas, de sus propios compañeros y de su entorno en general. Sin embargo, es importante recalcar que las bases para saber enfrentar este tema es mejor que sean fundadas en la familia. Para quienes ejercen cumplidamente el deber de ser padres y madres, debe terminar el temor y el miedo de viejos tabúes sobre la sexualidad. Aquellas dudas y ansiedades que tenían en su juventud. Deben hacer todo lo posible para ganar la confianza de sus hijos e hijas, para que ellos y ellas se sientan libres de preguntar cualquiera que sea su inquietud. Esa misma confianza permitirá a los progenitores contestarles de una manera clara y adecuada, sin inhibiciones. Tengamos presente que la curiosidad y el interés por la sexualidad de parte de los niños y niñas son lo más natural y deben ser satisfechas de manera inmediata y ajustada a su edad y modo de ser. Así no se les creará ninguna ansiedad, y menos aún un sentimiento de culpa o una idea que el sexo es algo malo, de lo cual no se puede ni se debe hablar. Más bien, los niños y niñas deben sentirse totalmente libres para preguntar lo que necesiten o deseen, porque si son escuchados, escuchadas, con atención y respeto, con amor y dulzura, y se conversa y dialoga abiertamente, se sentirán y serán felices, al igual que sus padres y madres. ¿Cómo tuvimos un bebé? Concepción y nacimiento del niño, niña. Antes de comenzar a hablar sobre los intereses sexuales de los niños y niñas, queremos presentarles un ejemplo general de cómo hablar sobre estos temas, algo difíciles, delicados, pero hermosos. Es la narración emocionada y feliz de una madre que hace poco había dado a luz. Ustedes, papás y mamás,
sobre todo las parejas más jóvenes, con amor y creatividad, pueden adaptarla de acuerdo a las circunstancias o a la realidad que vive su hijito o hijita. Había una vez un hombre y una mujer que se amaban mucho, así que decidieron casarse para juntar sus corazones y hacerlo uno solo, más grande, más bonito. Pasaba el tiempo y siempre estaban felices, pero ellos querían ser más felices. Fue entonces que conversaron y se pusieron de acuerdo para tener un bebé y darle amor, cuidado, verlo crecer y jugar. Los esposos escogieron un día hermoso para hacer al bebé. Se daban abrazos, cariño y se demostraban su amor. Luego, del cuerpo del esposo brotó una semillita, llamada espermatozoide, que se unió con la semillita, llamada óvulo, de la esposa. Y así formaron una sola, llena de vida, que se quedó en un nidito, de nombre útero, y que se encuentra en la barriguita de la mamá. La semillita de vida, con el paso del tiempo, fue cambiando hasta llegar a tener la forma de un ser humano, de un bebé. Cada mes le pasaba algo nuevo. Se formaban su cerebro y su corazoncito. Sus manitos crecían, aparecían sus uñitas, sus piececitos, sus cabellos. Escuchaba a mamá, a papá y los ruidos de afuera. Y así pasaron 9 meses, hasta que por fin llegó el día en que conocería a su papito y mamita, y ellos a su bebé. Los futuros papito y mamita estaban muy emocionados, y el bebé dentro de la barriguita daba pataditas de felicidad. Fue entonces que después de 9 meses salió por una parte del cuerpo de la mamá que se llama vagina. El bebé al nacer lloró, pero fue de alegría al ver la luz de este mundo maravilloso en el que vivimos. Desde ese día, su mamita y su papito le dieron mucho amor y cuidado. Se sentían muy felices. Intereses sexuales en las niñas y niños. No hay duda de que los niños y niñas tienen sus propios intereses sexuales, muy diferentes de los del adulto. Los pequeños y las pequeñas están casi siempre motivados por la curiosidad sexual, el deseo de conocer y explorar. Todavía hay, y no son pocos, adultos que se escandalizan ante la idea de que los y las infantes tengan intereses sexuales. Lo ven desde la perspectiva adulta, distorsionada. Se horrorizan ante el hecho de que tengan placer sexual. Presuponen que los pequeños, pequeñas, son ingenuos, inocentes, que aún no tienen malos pensamientos, y que esos intereses infantiles sexuales, en realidad sanos, son algo malo que dañaría esa inocencia. Generalmente los niños y las niñas expresan sus intereses sexuales por medio de preguntas verbales y no verbales, exploración y observación de su propio cuerpo y el de otros niños o niñas, observación de conductas sexuales de animales, juegos infantiles, doctor, papá y mamá, la enfermera, el hospital, bañarse juntos, etc. El interés sexual infantil es algo natural. El niño o niña no lo ven como malo hasta que las intervenciones adultas, a través del castigo y las reprimendas verbales, les provocan sentimientos de temor, vergüenza, asco, rechazo y ansiedad, todo lo cual nunca debería suceder. Lo esperado y lo mejor es que, en esta etapa evolutiva, los niños y niñas manifiesten lo más libremente posible sus intereses e inquietudes sexuales. Por lo mismo, hay que evitar a toda costa que se repriman, que anulen de su conciencia la posibilidad de expresión sexual y de otros temas que pueden ser o son realmente delicados, pero que espontáneamente niños y niñas los presentan. Las actitudes y valores de los adultos son determinantes en el manejo de estas expresiones naturales, de una u otra forma, cuando los padres y las madres y los adultos en general tienen actitudes y esquemas negativos frente a la sexualidad, tienden a reflejar en su conducta represiva y castigadora esa visión perjudicial, reproduciendo una actitud sexofóbica o de rechazo ante la sexualidad. Ante las expresiones y las manifestaciones sexuales, los progenitores tienden a asustarse.
Es esta actitud ansiosa la que hace que aborden inadecuadamente las conductas, intereses y preguntas de sus hijos e hijas sobre sexo y sexualidad. La curiosidad en general es natural en la niñez. Desde el primer día de nacidos, muestran interés por el mundo físico y social en que viven. En los primeros años de la infancia, aún no tienen un lenguaje verbal desarrollado que les permita satisfacer su curiosidad, razón por la cual exploran activamente el mundo que los rodea, mirando, tocando, agarrando, llevando cosas a la boca, etc. Los seres humanos nacen con una gran capacidad de asombro, de deseo por conocer, de hacerse a sí mismos preguntas acerca del mundo. La satisfacción de la curiosidad contribuye a un adecuado desarrollo psicológico. Explorar el mundo les permite lograr, a través de un aprendizaje orientado, una adecuada adaptación y dominio del entorno y de la realidad. El cuerpo en general, sus partes, sus funciones, el cuerpo de otros niños y niñas, el de los adultos, las relaciones de pareja, especialmente las amorosas entre padre y madre, el embarazo, los comportamientos sexuales, etc., son objeto poderoso de curiosidad infantil. Esta se expresa de diversas maneras, en función de la edad y del ambiente de confianza que reina en la familia y la escuela. Cuando se desarrolla la capacidad de comunicación verbal, y si hay confianza con los adultos, los niños y niñas manifestarán, a través de preguntas directas, sus inquietudes y curiosidades por lo que hacen el padre y madre por las noches al acostarse. Pueden asomarse en el cuarto de sus padres, mirarlos como preguntándose acerca de lo que sucede. Un mayor desarrollo del lenguaje puede permitirles expresar esta curiosidad a través de una pregunta. ¿Por qué se encierran por las noches? ¿Qué es lo que hacen? Sus preguntas sexuales, aunque sean las mismas, se hacen más detalladas y complejas conforme van creciendo. Niños y niñas hacen preguntas para buscar información, llamar la atención, reducir temores, diferenciar entre fantasía y realidad y buscar seguridad emocional. Por esto, es indispensable que los padres y madres adopten una actitud comprensiva y exploratoria de las razones o motivos, sentimientos o imágenes que puedan estar acompañando sus inquietudes. Es importante que la curiosidad sexual sea satisfecha. Sus inquietudes deben ser solucionadas, teniendo en cuenta su desarrollo emocional e intelectual. Es pues imprescindible una actitud abierta, de diálogo. Es necesario explorar lo que piensan e imaginan los niños y niñas acerca de sus propias inquietudes, para rectificar y despejar todas las dudas causadas por su mentalidad infantil. Una pregunta significativa que debemos hacernos los adultos es: ¿por qué dejar al azar la educación sexual y perder la oportunidad de convertirnos en adultos asequibles, muy amables y responsables? La sexualidad infantil y sus manifestaciones. Para comprender la sexualidad infantil, papá y mamá y toda persona adulta deben considerar los intereses sexuales de sus hijos e hijas, desde el punto de vista de los niños y niñas. Ellos y ellas, por naturaleza, como todo ser humano, nacen con un gran impulso de curiosidad por conocer e investigar las cosas, y también, de manera especial, su propio cuerpo. Por tanto, no existe en la infancia la malicia propia de los adultos. Y si decimos que niños y niñas son inocentes e ingenuos, en realidad lo son. Y es precisamente con ese espíritu que lo indagan todo, y no están pensando en algo malo. Niños y niñas expresan su curiosidad e inquietud sexuales, unas veces con preguntas, otras con gestos, más tarde con la observación de su propio cuerpo y el de los demás. Vendrán luego los juegos infantiles, mirarán atentamente las conductas sexuales de los adultos y, en ocasiones, la de los animales. A veces papá y mamá tendrán que adivinar y descubrir las ideas, los interrogantes, las fantasías que revolotean en las cabecitas de niños y niñas. Todo lo que ellos, ellas, todavía no pueden o logran expresar verbalmente. Lo importante es que papá y mamá estén atentos a satisfacer en todo momento el interés sexual, sea que sus hijos e hijas tomen la iniciativa.
sea que padre y madre vean conveniente tomarla. En tiempos pasados, con frecuencia se recurrió al castigo y reproche severo cuando niños y niñas manifestaban sus intereses sexuales, provocándoles temor, vergüenza y hasta ansiedad, y no digamos la pérdida de la confianza en sus procreadores. Todo esto, vale repetirlo, hoy ya no debe suceder. Solo así, padre y madre lograrán favorecer el desarrollo evolutivo tanto físico como psicológico y afectivo de sus hijos e hijas en estas etapas de la infancia y niñez. Entonces, recalcamos que si por un lado niños y niñas, aunque no hablen, con su mirada y sus manos, van investigando todo lo que más pueden, por otro, poco a poco su propio cuerpo les fascinará, sus partes, sus funciones, sus diferencias con el otro sexo y con los adultos, etc. Progresivamente irán logrando el dominio de la realidad que les rodea. Asimismo, su lenguaje, cada día más enriquecido, les permitirá expresarse con más claridad y amplitud. Cuando los niños y las niñas empiecen a hablar, comenzarán a preguntar y presentar sus intereses e inquietudes sexuales. Lo harán unas veces con preguntas muy sencillas y otras con los interrogantes que a los papás y mamás les parecerán complicados. En el fondo no lo son, especialmente si los papás y mamás se dejan llevar por su amor y ternura, el sentido común, la espontaneidad, la naturalidad y la verdad. Si los padres y madres se preparan, deben sentir plena confianza en sí mismos y pensar que, poco a poco irán tomando práctica y facilidad en las respuestas. Aquí deseamos insistir en que los padres y las madres necesitan saber y aceptar con humildad que, como todo ser humano, también pueden cometer un error o equivocarse y, en consecuencia, deben estar siempre listos a corregir y reparar las posibles fallas que puedan tener. Saber qué y por qué preguntan. Hablando de qué es exactamente lo que los hijos o hijas quieren saber y por qué lo preguntan, les queremos recordar una anécdota que viene como anillo al dedo. Seguramente muchos de ustedes la reconocerán. Pedrito, de 3 años, llega de la guardería, besa y abraza a su mamá y, sin más, le pregunta: «Mamá, ¿qué quiere decir pene?». La mamá titubea, se excusa y le dice al niño: «Mejor espera que venga tu papá. Él, como varón, sabrá explicarte». Papá y mamá investigan el problema y finalmente dan a un asombrado niño una larga y erudita explicación. Como lo ven desconcertado, finalmente le preguntan: «¿Qué sucede, Pedrito? ¿No estás contento? ¿Ya no te explicó bien tu papá? ¿Por qué preguntaste?». La respuesta fue: «La tía, la responsable del grupo de Pedrito en la guardería, nos contó que el papá de Juanita había muerto y que debemos rezar para que su alma no pene». Así que el papá y la mamá entendieron que su preocupación fue en vano, ya que debieron preguntar primero el porqué de la inquietud de su hijo. Además, si la pregunta del niño hubiera sido de interés sexual, una respuesta muy sencilla podría ser: «Pedrito, pene es por donde tú orinas, y lo tienen todos los varones como tú». Si ustedes, papá y mamá, logran aprender a descubrir qué y por qué sus hijos e hijas preguntan tal o cual cosa, se les hará fácil, o menos difícil, responder satisfactoriamente. ¿Quién debe responder a inquietudes sexuales? Puede hacerlo el padre o la madre, o mejor aún, los dos juntos. Es su deber y derecho natural, que nadie les debe arrebatar. Ustedes, papá y mamá, son quienes más y mejor lo pueden hacer, con todo su amor y ternura, delicadeza y respeto. Eso sí, es imprescindible que padre y madre hayan conversado previamente acerca de la información que darán, para evitar de ese modo distintas versiones, que solo pueden confundir al pequeño o pequeña. Al momento de responder una pregunta de los hijos o hijas, a la mente de los padres y las madres, vienen los recuerdos de su infancia, cuando tal vez fueron corregidos con dureza, al descubrir que por no encontrar respuesta a las inquietudes lógicas de su edad, iniciaron prácticas no siempre bien vistas a los ojos de sus padres y madres. Para romper este círculo vicioso que, como dijimos anteriormente, comenzó a formarse generaciones antes, es necesario modificar nuestra actitud,
nuestro pensamiento y a su vez encontrar la forma adecuada de comprender al niño y a la niña en su afán de aprender más sobre sí mismos a medida que van creciendo. De este modo, no se sentirán ansiosos, ansiosas o culpables. Al contrario, años más tarde podrán ser comprensivos, comprensivas con sus hijos e hijas y mantener una comunicación asertiva. ¿Cuándo se debe responder a inquietudes sexuales? Desde el primer momento en que el niño o la niña empiezan a interesarse y curiosear su cuerpo, ya puede comenzar la educación sexual de parte de papá y mamá. Los progenitores, con seguridad, en algún momento los y las verán tocándose los genitales para sentir placer o provocarse autocomplacencia. Todo esto deben tomarlo como lo que es, algo normal, natural y espontáneo en niños y niñas. En estas circunstancias, deben tratarlas con mucho amor y tino, a fin de motivarles el interés por otras cosas en las que desahoguen su curiosidad. Como ya lo hemos escrito anteriormente, cuando los pequeños y las pequeñas ya puedan hablar y expresar, de acuerdo a su edad, sus inquietudes sobre el sexo, o harán sus primeras preguntas, o papá y mamá tendrán que adivinárselas y empezarán entonces a dialogar, satisfaciendo enseguida sus intereses sexuales. No se olviden de hacerlo de un modo sencillo, claro, veraz, comprobando que su hijo e hija los han comprendido y quedan tranquilos y contentos. ¿Cómo se debe responder a inquietudes sexuales? Acabamos de manifestarlo, y lo hemos hecho en varias ocasiones, pero queremos recalcar algunos puntos. Escuchar y acoger la pregunta con respeto, atención y cariño. Nunca reírse, burlarse o ridiculizar ninguna pregunta que formulen. Mantener siempre una actitud serena, dejando en el pasado posibles expresiones, sea de temor o de escándalo. Recordar que para los niños y niñas, toda pregunta, por más simple o ingenua que sea, es importante. Responder con sencillez, naturalidad, espontaneidad y siempre de acuerdo a la verdad y a la realidad de la situación. Ustedes, padre y madre, deben confiar tanto en su buen corazón como en su cabeza o inteligencia. Su amor y anhelo de formar bien a su hijo o hija les inspirará la respuesta. Si alguna vez no la lograsen encontrar, tranquilamente díganles que les den tiempo para consultar, que luego con mucho gusto responderán a su inquietud sexual. En el video 15. Preguntas de las niñas y los niños y guía de respuestas. Las preguntas más sencillas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Por qué él tiene eso y yo no? ¿Por qué ella no tiene como yo? Las preguntas más temidas. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Y cómo entré en tu barriga, mamá? ¿Por dónde salí yo cuando nací?